Entonces, bueno, vamos a hablar de movimiento circular. ¿Ok? Este es un caso, es un ejemplo nada más de movimiento, pero es un ejemplo que yo sé en principio qué trayectoria describe la partícula. Normalmente, ¿verdad? Hasta ahora, yo les doy la posición, la aceleración, etc. Y le digo, describa la trayectoria. Aquí es al revés. Aquí la información que yo tengo es que yo sé cuál es la trayectoria de la partícula. La trayectoria de la partícula obviamente es un círculo. Y ahora me preguntan, bueno, para que una partícula se mueva en un círculo, ¿cómo deben ser sus velocidades? ¿Cómo deben ser sus aceleraciones, etcétera? Tengo un movimiento en que la trayectoria es un círculo, obviamente. ¿Ok? Entonces, bueno, como yo pongo mi sistema de coordenadas donde yo quiero, donde se me sea la vida más fácil, ¿verdad? Es como decir, si ustedes van a medir, ubicar puntos en este salón, oye, lo más cómodo es, ¿verdad?, que ponga el sistema de referencia en esa esquina, algo así. No que ponga el sistema de referencia en la panadería del placer. Y digan, ah, el pupitre tal está a 20 kilómetros, no tiene sentido, ¿verdad? Todo puede ser correcto, pero uno siempre usa el sistema que le facilita la vida. Entonces nosotros vamos a escoger un sistema de coordenadas cuyo origen está en el centro del círculo. Entonces yo digo, tengo una partícula cuya trayectoria es esta, un círculo de radio R. Y voy a escoger mi sistema de coordenadas. Como es un movimiento en dos dimensiones, yo las voy a llamar X e Y, esas dos dimensiones, y este es el origen. Entonces ahora, la posición de la partícula en cada instante, ¿cuál es? Bueno, viene dada por un vector posición, ¿verdad? R, que es un vector variable. Es un vector variable, ¿verdad? Porque la partícula ahora está aquí, para otro tiempo estará aquí, etcétera, ¿verdad? O sea, la particularidad que tiene el vector posición, ¿cuál es? Que tiene módulo constante. O sea, R de t es el vector posición y tiene la particularidad que su módulo es el radio y es una constante. Pero sabemos, ¿verdad?, que eso no quiere decir que no haya velocidad. Obviamente hay velocidad, porque la partícula está cambiando su posición en el tiempo. Lo que pasa es que, de nuevo, el vector posición es una cantidad vectorial. Entonces, que su módulo sea constante no implica que el vector sea constante, ¿verdad? Porque aquí el vector claramente está cambiando en el tiempo. Entonces, digamos, ahora yo voy a usar unas coordenadas interesantes. Fíjense, yo puedo usar coordenadas cartesianas o aquí podría usar coordenadas polares. ¿Por qué? En principio, para saber dónde está la partícula, ¿qué es lo único que yo tengo que saber? El ángulo que forma el vector posición con el tiempo, ¿verdad? Yo puedo usar coordenadas cartesianas y decir, bueno, X e Y, o puedo usar coordenadas polares. Las coordenadas polares serían R y, por ejemplo, el ángulo que forma el vector posición, que es variable en el tiempo. ¿Ok? Entonces, en este caso, el movimiento en dos dimensiones solamente requiere una variable. Ahora, fíjense, a mí me va a interesar aquí introducir unos nuevos vectorcitos. ¿Por qué? Bueno, vamos a dibujar otra vez al círculo.
fíjense, este es el radio. Yo voy a definir un vector unitario radial. Yo voy a definir un vector aquí, un vectorcito aquí que tiene módulo 1, pero siempre está en la dirección del radio. ¿Okay? Yo voy a definir este vectorcito. O, digamos, en coordenadas cartesianas, un momentito acá, yo puedo decir, ¿verdad?, que R de t siempre es, ¿quién es X de t? Es este módulo por el coseno de teta, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que R de t es R por el coseno de teta i más el seno de teta j, ¿cierto? Esta es la relación entre las coordenadas cartesianas y las polares. Ahora, yo voy a definir, me conviene aquí, un vectorcito unitario U sub R. Lo voy a llamar así. U sub R es un vector unitario ¿Qué quiere decir unitario? Que el módulo, ¿verdad? Y esa es la notación que yo uso de este vector U sub R, siempre es 1. Que está en la dirección radial, radial hacia afuera. ¿Ok? Fíjense que ese vectorcito unitario, U sub R, si yo lo escribo en coordenadas cartesianas, U sub R es, ¿quién? Su módulo por el coseno de teta, el módulo es 1, es coseno de teta i más seno de teta j, ¿cierto? Ese es el vectorcito unitario. Igual que dijimos que aquí R era módulo de R, coseno de teta i más seno de teta j, U sub R, como tiene módulo 1, vean que eso es un vector unitario, ¿verdad? Porque el módulo es al cuadrado, es coseno cuadrado más seno cuadrado. ¿Cuál es la diferencia con los vectores unitarios I y J? Que este vector unitario, ¿qué hace? Rota, ¿verdad? El vectorcito unitario va cambiando dirección a medida que camina el tiempo. O sea que U de R es un vector que varía en el tiempo. ¿Por qué varía en el tiempo? ¿Quién varía aquí en el tiempo? El ángulo. Teta varía en el tiempo, ¿verdad? Porque la partícula ahora está aquí, después está aquí, después está aquí, etc. Entonces, ¿por qué teta? Depende del tiempo. Esto implica que el vector unitario radial es un vector que varía en el tiempo. Depende de teta y teta depende del tiempo. ¿Ok? Simplemente estoy escribiendo, ¿verdad?, una condición. Ahora yo digo, bueno, por el simple hecho de saber que la partícula se movía en una trayectoria circular, yo sé que el vector posición siempre tiene esa forma. Ahora, ¿cómo debe ser el vector velocidad? Por definición, el vector velocidad es tangente a la trayectoria, ¿cierto? Pero en un círculo, ¿qué particularidad se cumple? Que la tangente a la trayectoria es perpendicular a R. Digamos, podría ir en esta dirección o en la otra, ¿verdad? Cuando esta dirección, yo voy a decir que se mueve en esta dirección, esa es la dirección que normalmente en física se usa, que se llama, ¿cómo la llamarían esa dirección? Antihorario. O alguien dice contrarreloj, también es correcto. Generalmente esta dirección se llama antihorario. Por ejemplo, vamos a suponer que la dirección es antihorario. En el movimiento circular se cumple, o sea, V siempre es perpendicular a la trayectoria, por definición de velocidad, ¿verdad? Porque es la derivada del vector posición. Para el caso particular que la trayectoria es circular, V, para ese caso particular,
de trayectoria circular en cada instante o sea, la velocidad en el instante t es perpendicular a la posición en el instante t. ¿Ok? A otro instante, pues será, esto es perpendicular. ¿De acuerdo? O sea, aquí quiere decir que este vector y este son perpendiculares. Para este instante distinto, la velocidad aquí será b de t', ¿verdad? Si, por ejemplo, en este punto de acá, supongamos que esto es r de t doble prima, la velocidad, pero siempre se cumple que es perpendicular, aunque son variables, ¿de acuerdo? Los dos son variables, pero siempre mantienen la relación de perpendicularidad. Entonces a mí me va a interesar definir siempre un vector perpendicular. Igual que definí un vector unitario radial, voy a definir un vector unitario tangencial. Voy a definir U sub t, que es un vector unitario y lo puedo definir de dos maneras distintas, van a ver. Bueno, vean, si en este momento la partícula está aquí formando un ángulo θ, entonces el vector tangente es un vector así, ¿verdad? Un vector unitario tangente. Este ángulo aquí, ¿cuánto vale? 90 grados, ¿cierto? Ahora, viendo un poquito los ángulos, voy a tratar de hacerlo un poquito más grande para que se vea. Disculpen, vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a hacer el pedazo nada más aquí para que se vea mejor. Este ángulo es θ, ¿cierto? Es el vector que forma el vector posición y el vector velocidad en este punto, el vector tangente, perdón, no el vector velocidad, tangente. Ese ángulo, entonces, bueno, vamos a ser un poquito cuidadosos con los ángulos. Si este ángulo es θ, este es θ también, ¿verdad? Y si este es θ, este ángulo que está aquí es el complementario y este ángulo que está aquí, ¿cuánto vale? θ también. Parezca porque mi dibujo es malo, pero este ángulo también es θ. ¿Ok? Entonces, el vector unitario tangente, ¿qué componentes tiene? Bueno, si la componente en X es positiva, esta la componente en X como es negativa, ¿verdad? Será menos seno de θ, ¿verdad? Porque su componente horizontal es opuesta al eje positivo y esta componente seno y la componente paralela es más coseno de θ ahí. ¿Cierto? ¿Está bien? J, por supuesto, disculpen, claro. Vean que el vector es unitario. ¿Por qué? Porque seno cuadrado más coseno cuadrado es 1 y es un vector variable. U depende del tiempo porque U depende de θ y θ depende del tiempo. Es un vector que varía. ¿Ok? Vean que yo simplemente estoy definiendo ahora dos vectorcitos que a diferencia de los vectorcitos I y J están fijos. En cambio, U sub R y U sub T están rotando. Esa es la única diferencia. ¿Para qué defino yo eso? Bueno, imagínense ahora que voy a escribir la velocidad del objeto. La velocidad de ese objeto que está describiendo la trayectoria. ¿Cómo llamarían ustedes la velocidad? La velocidad sería igual al módulo de la velocidad
Y por favor, para hacerme la vida fácil, el módulo de la velocidad lo voy a llamar B, ¿ok? La velocidad siempre la puedo escribir como su módulo por el vector unitario tangencial. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la dirección de la velocidad? Está en la dirección del vector unitario porque este vector es tangente. Entonces yo la puedo escribir de esa manera. ¿Ok? Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿y cuánto vale el módulo de la velocidad? La pregunta de ahora es, bueno, ya sé cuánto vale el vector unitario tangencial, pero ¿cuánto vale el módulo de la velocidad? Pero fíjense que yo no tenía que haber hecho todo esto. Yo puedo haber escrito para el movimiento circular siempre se cumple que la posición en función del tiempo es igual a que AR por U sub R, y U sub R es variable. ¿Están de acuerdo con eso? La posición siempre la puedo escribir así. Es un vector unitario que va en la dirección radial. O sea, el vector posición siempre es su módulo, que es R, por el vector unitario, ¿cierto? El vector unitario radial. ¿Están de acuerdo? La velocidad, por definición, ¿verdad?, es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esa es la definición, perdón, la derivada de la posición, esa es la definición de velocidad, ¿verdad? Independiente de qué sistema esté yo. Derivo. Ah, pero la derivada de R, ¿cuánto vale? 0, porque R es constante, porque es un movimiento circular. Entonces simplemente esto es R por la derivada del vector U sub R con respecto del tiempo. ¿Ok? Pero el vector U sub R lo tengo por allá. Es igual a coseno de teta i, donde les recuerdo que teta depende del tiempo. Porque si el ángulo no variara, la partícula estaría estática, ¿verdad? Vamos a derivar ese vectorcito. La derivada del coseno menos el seno. El i es un vector constante y la derivada del coseno ¿está bien? ¿Está bien? No. No está bien. Vamos a ver, ¿qué unidades tiene U sub R? ¿Qué unidades tiene? Metros, segundos, voltios, amperios, ¿qué unidades tiene? U sub R no tiene unidades. El seno del coseno del ángulo, acuérdense que en física, cosenos y senos, el ángulo no tiene unidades. Entonces, esto no tiene unidades, ¿cierto? Pero ahora yo estoy derivando respecto al tiempo. Y aquí esto tampoco tiene unidades. ¿Por qué me olvidé? ¿Con respecto a quién estoy derivando? Con respecto al tiempo. Pero cuando yo dije la derivada del coseno de teta es menos el seno de teta, ¿con quién estoy derivando? Estoy derivando respecto a teta. Entonces, ¿qué me falta? La derivada interna. O sea, aquí me falta la derivada de teta con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Me faltaba eso. Porque el ángulo varía en el tiempo. Mucho cuidado, son detallitos en matemáticas, pero acuérdense que les dije, la matemática es el lenguaje de la física. Si ustedes no saben bien la matemática, no van a poder seguir en la física. Por ejemplo, aquí si uno se olvida y dice, ah, esto está bien, está malo. ¿Por qué? Le falta la derivada interna, pero es que la derivada interna tiene un sentido físico crucial. Porque es la rapidez de cómo varía el ángulo en el tiempo. Si yo me olvido de esto, ni siquiera me van a dar las unidades matemáticas correctas. Entonces ahora, yo voy a borrar aquí.
Voy a borrar aquí. Y voy a ver que tengo que R de t es R por el vector unitario radial, que es el que depende del tiempo, y la velocidad B de t me da que es ¿qué? B de t me da R por d teta a dt por menos seno de teta i más coseno de teta j. Ahora, este vectorcito que me da aquí, ¿quién es? Es el vector tangente, obviamente, ¿verdad? La velocidad me tenía que dar en la dirección del vector tangente. Entonces, B de teta es R de teta a dt por el vector unitario tangente que depende del tiempo. Esa es la velocidad. ¿Ok? Ahora, ¿se acuerdan que vamos a esta pizarra de acá? Yo había dicho, bueno, la velocidad yo la puedo expresar como su módulo por el vector unitario tangente. Pero el problema es que yo decía, yo no sé cuál es el módulo de la velocidad. Ahora lo acabo de saber, ¿cuál es el módulo de la velocidad? R de teta de t. Vean, por favor, comparen aquí, cuidado que esto es una raya del pizarrón. Vamos. Yo dije, la velocidad es su módulo por un vector tangente unitario, por supuesto. Por el otro lado, acabo de encontrar que la velocidad es R de teta de t por un vector tangente unitario. Entonces quiere decir que el módulo de la velocidad en un movimiento circular uniforme es igual siempre a el radio por d teta a dt. D teta a dt es lo que se llama normalmente rapidez angular. Me dice qué tan rápido varía el ángulo en el tiempo. ¿Ok? D teta a dt es lo que se llama rapidez angular. Y normalmente se denota con la letra griega omega. Ustedes están muy acostumbrados a la omega. Esto que se llama rapidez angular. Fíjense que la llamo rapidez y no velocidad, porque aquí no hay ningún vector, ¿verdad? Esto no es una cantidad vectorial, esto simplemente es la derivada del ángulo respecto al tiempo. Por eso la llamo rapidez angular. ¿Ok? Entonces, el módulo de la velocidad en un movimiento circular siempre vale R por omega. ¿Ok? Rapidez angular me dice qué tan rápido varía el ángulo en el tiempo, ¿verdad? O sea, cuando la partícula se mueve, este ángulo varía en el tiempo. Si el ángulo no varía en el tiempo, la partícula está fija y entonces no tenemos ningún movimiento circular, ¿de acuerdo? Ahora fíjense, vamos a ver ahora la aceleración. Pero fíjense de nuevo, el problema este es simpático porque es un poquito al revés de lo que ustedes están acostumbrados. En los otros problemas yo les decía, les doy la velocidad, les doy la aceleración, calculen la trayectoria, etc. En este problema, ¿qué es lo que yo le he dado? La trayectoria. Le digo, la trayectoria es un círculo, no le he dado más nada de radio R. Y yo digo, bueno, con lo que yo sé de física, ¿verdad? Si la trayectoria es un círculo, entonces, poniendo mi sistema en el origen, el vector posición, siempre lo puedo escribir de esta manera. El vector velocidad es la derivada, y la velocidad me dio, como yo espero, que sea constante. Vean, por favor, que R de t por V de t siempre es 0 para todo tiempo. Verifiquen, hagan el producto escalar del vector U sub R por el vector y les da que siempre es 0, por supuesto, ¿verdad? Por definición. ¿Por qué? Porque la trayectoria es circular. El vector radial y el tangencial siempre es perpendicular en el producto. Les da coseno de teta
por menos seno de teta, menos coseno seno, y el segundo término les da más coseno seno. Para todo tiempo esos vectores son perpendiculares, ¿ok? Entonces fíjense, es una comodidad física que ahora yo lo que he hecho es cambiar, porque me va a ser más fácil interpretar la física del problema, cambiar unos vectores I y J que no dependen del tiempo y yo podía tener, ¿verdad? Porque yo les dije, bueno, yo les puedo dar todo en función de I y J que no dependen del tiempo, ¿cómo no, verdad? R es igual a R coseno de teta I más seno de teta J, lo que dependen del tiempo es el ángulo. O les puedo dar todo en términos de unos vectores U sub R radial y un vector tangencial que dependen del tiempo. ¿Verdad? Puedo ir de uno a otro. Les puedo decir que B es, fíjense, ¿cómo voy de uno a otro? Bueno, les puedo decir R es igual, perdón, la posición es R U sub R, le estoy dando en función de estos vectorcitos, o le puedo decir que R es R coseno de teta I más seno de teta J, ¿de acuerdo? Le puedo dar en uno o en otro. Y B, le puedo decir que es módulo de B, que es R omega U sub T, o le puedo decir que es R omega menos seno de teta I más coseno de teta J. Bueno, o sea, puedo ir de una formulación a la otra, no es nada complicado. Ahora vamos a ver la aceleración. Primera pregunta, ¿el movimiento será acelerado? Sí, ¿verdad? Ya aprendieron. Si yo me muevo en algo que no es una línea recta, el movimiento tiene que estar acelerado. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque la velocidad está cambiando de dirección. La velocidad aquí es así, o sea, el movimiento es acelerado. Yo no puedo tener un movimiento circular sin aceleración. Bueno, vamos a calcular la aceleración. Bueno, haciendo exactamente lo mismo que tengo acá. La velocidad dije que la escribía como R omega por U sub T, ¿verdad? Voy a escribir la aceleración que voy a hacer derivar. ¿Quién depende del tiempo aquí? ¿Quién depende del tiempo? U sub T, y omega también puede depender del tiempo, ¿cierto? Entonces, R es constante. La aceleración, yo digo, bueno, la derivada del primero queda igual, la derivada del segundo de omega a dt por el otro sin derivar, ¿verdad? Por U sub T. Más, ahora dejo omega por la derivada de U sub T, una simplísima derivada de un producto, ¿verdad? Derivo, ¿quiénes dependen del tiempo aquí? En principio, omega puede depender del tiempo y U sub T claramente depende del tiempo, ¿verdad? R es constante, derivo omega respecto a T, U sub T, y R omega, y ahora derivo. Ahora vamos a ver cuánto vale la derivada del vector unitario T con respecto al tiempo. El vector unitario T aquí lo tengo, ¿verdad? Aquí tengo un sub T. Vamos a derivar este vector con respecto al tiempo. La derivada del seno, el coseno, como tengo un menos, me queda menos coseno de teta y la derivada del coseno menos el seno. ¿Y qué más? Ahora sí no cometo el error, ¿verdad?
estoy derivando con respecto al tiempo, no con respecto a teta. Entonces me falta la derivada interna, la derivada de teta con respecto de t. Que es omega realmente, ¿no? Ah, pero ese vector que está aquí, coseno de teta i menos seno, menos coseno, menos seno, un vector que varía el tiempo, ¿qué es? Es el negativo del vector unitario radial. La derivada de u sub t con respecto a t siempre es menos de teta de t es omega por u sub r. Vean u sub r, que lo borré astutamente, pero u sub r, se los recuerdo por acá, unitario era el vector que era coseno de teta i. La derivada de u sub r respecto a t es menos seno de teta, perdón, menos seno de teta. La derivada, perdón, es seno de teta. ¿Qué estoy hablando? No, la derivada de u sub t. Este es u sub r, este es exactamente menos u sub r, ¿ok? ¿De acuerdo? Pero entonces ahora quizás van a ver por qué yo estoy usando esos vectorcitos tan raros, que parecieran tan raros, ¿verdad? Ahora vamos a ver entonces la aceleración. Vean por aquí la aceleración en términos de t. La aceleración es r por d omega de t u sub t, que recuérdense que el vector depende del tiempo, menos r omega, pero el du a dt me saca otro omega, sería menos r omega cuadrado por u sub r. ¿Ok? O sea que en un movimiento circular la aceleración tiene esa forma. Ahora vamos a ver el significado físico. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué será eso que está ahí, verdad? Vamos a ver el significado físico de esa aceleración. Y ahora van a ver por qué yo estoy usando los vectores radial y tangencial. Bueno, lo que me están diciendo es que la aceleración, un movimiento circular, siempre tiene un término que va hacia ¿dónde? En la radial, pero siempre va hacia adentro. Vean que este término no puede ser cero. ¿Por qué? Si este término fuera cero, implicaría que ¿quién es cero? Que omega es cero, ¿verdad? El vector radial no puede ser cero. El vector radial es el vector r coseno y tal. Si este término es cero, implica que omega es cero. Si omega es cero, ¿qué es lo que pasa? No se está moviendo, el ángulo no varía el tiempo. Sino ese término siempre está. Y además siempre es negativo, siempre es opuesto a la aceleración radial, siempre. Este término no puede ser negativo. R es el radio y omega al cuadrado. O sea que este término es lo que ustedes están acostumbrados a llamarlo aceleración centrípeta. Entonces, hemos demostrado solamente trabajando con la trayectoria que en el movimiento circular la aceleración tiene dos términos. Uno que yo voy a llamar aceleración tangencial y otro que yo voy a llamar aceleración radial. El vector aceleración tangencial, ¿quién es? Es el r de omega a dt u tangencial. Vean que lo estoy llamando tangencial porque siempre está en la dirección de la tangente. Y la componente radial siempre es menos r omega cuadrado u sub r.
Ese es el término que normalmente se le llama aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque siempre apunta hacia el centro. Porque yo definí U sub R, acuérdense por favor, yo definí U sub R, lo definí como un vectorcito hacia afuera. ¿De acuerdo? Y este término siempre está en dirección opuesta. Este es menos U sub R. Entonces, aceleración centrípeta siempre apunta hacia el origen. Entonces, fíjense, lo que pasa es que la aceleración, ¿quién es? La aceleración, ¿verdad?, es siempre que el responsable del cambio de la velocidad, ¿cierto? Ahora, aquí la velocidad cambia siempre de dirección, ¿cierto? La dirección siempre está cambiando. Fíjense que el término A sub R es el responsable de que cambie la dirección. Fíjense que de alguna manera, imagínense que yo me estoy moviendo en un círculo. Cuando yo estoy aquí, mi velocidad es como tangente, ¿verdad? Si no hay fuerza, la ley de inercia me dice que el objeto va a seguir moviéndose como iba. Ahora, ¿qué hace el objeto? Él cambia su velocidad tal que aquí va a ser así, ¿cierto? O sea, de alguna manera es como si tuviera una cuerdita o algo que lo va jalando hacia adentro. Entonces, siempre tiene que haber una componente de la aceleración que la jale hacia adentro. Esa es la aceleración radial. Ahora, el otro término, el tangencial, estará asociado ¿con qué? ¿Con el cambio de qué? Con el cambio del módulo, lo vamos a ver, pero este vector cambia en principio tanto en dirección como en módulo. El cambio de dirección viene dado por la aceleración radial. El cambio en el módulo, o sea, si este es más grande o más chiquito, viene dado por la aceleración tangencial. ¿Ok? Intuitivamente lo ven. La radial es responsable del cambio de la dirección y la tangencial es responsable del cambio del módulo. Vamos a verlo, digamos, intuitivamente lo veo, vamos a verlo matemáticamente. Vamos a ver la velocidad de una forma distinta. Perdón. Vamos a ver la velocidad, vamos a calcularla de otra manera. Yo dije que la velocidad, ¿verdad?, la puedo escribir como módulo por el vector unitario tangente, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a derivar la aceleración. Por definición, es la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? Nada nuevo. Vamos a derivar. Eso equivale a la derivada del módulo de la velocidad. Vean por favor la diferencia. Este es vector y este es módulo con respecto del tiempo por el vector unitario tangente. La derivada de un producto, ¿verdad? Más b por la derivada del vector unitario tangente con respecto al tiempo. ¿Ok? Ahora ya lo hemos hecho. La derivada del vector unitario tangente. Bueno, aquí lo tengo. No, perdón, bueno. Ya se los hice, ¿no? La derivada del vector unitario tangente con respecto al tiempo es menos omega por el vector radial, la hicimos hace un minuto. ¿Ok? Entonces, fíjense, este término que está aquí, el módulo de B, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el módulo de la velocidad? R por omega.
Entonces, este término que está aquí, de la aceleración, es el responsable del cambio de módulo de la velocidad. Vean que es el asociado al módulo de dB a dt. Entonces, este es el responsable, la aceleración responsable del cambio del módulo de la velocidad. Y esta es la que yo llamé aceleración tangencial, porque es dB a dt, pero acuérdense que el módulo de la velocidad es R por omega, ¿no? Entonces, dB a dt es R por d omega a dt por U tangencial. Este es este término. Es el responsable del cambio del módulo de la velocidad y es la aceleración tangencial. Este otro término que está acá, vean que cuando yo derivo, digo, el módulo lo dejo, es el responsable del cambio de ¿quién? De la dirección. Porque vean que ahora estoy derivando, digo, el módulo lo dejo constante y cambio el vector tangente. El vector tangente cambia porque la partícula está rotando, ¿verdad? Entonces, este es el responsable del cambio de la dirección de la velocidad. Y ese vale, fíjense que es menos V módulo por du a dt, que es omega por U sub R. Es lo que yo llamé aceleración radial, que es menos V, V es R por omega, es menos, y es la aceleración radial. Entonces, ahora físicamente, yo tengo, por eso es que yo escribí los términos radial y tangencial. Lo que quiere decir que si yo tengo un movimiento circular, obligatoriamente tengo que tener una fuerza que jala la partícula hacia adentro, una fuerza centrípeta, porque si no la partícula no describirá el círculo, ¿verdad? Por otro lado, puedo o no tener una fuerza que cambie el módulo de la velocidad, que sea una fuerza tangencial. ¿Ok? Entonces, en general, en un instante dado, suponiendo, imagínense que yo tengo, en el caso más general, supongamos que yo tengo la velocidad en este momento así. Entonces, o mejor dicho, supongamos que la partícula se mueve en esta dirección. En este instante, la aceleración tiene una componente radial y una componente tangencial. Perdón, no es unitaria. Entonces, la aceleración de la partícula en este momento es así. La partícula se está moviendo en un círculo y en este momento tiene una aceleración así. Una componente de esa aceleración siempre tiene que ser radial. Ahora, la otra puede ser así o puede ser opuesta. Por ejemplo, la partícula podría en un instante dado también podría tener una aceleración en este instante, la partícula podría tener una aceleración así. ¿Qué querría decir eso? Supongamos que la partícula se mueve así. Y esa es su aceleración en este instante. Bueno, lo que quiere decir es que esa aceleración tiene una componente radial, siempre tiene que ser hacia adentro. Ahora, la tangencial puede ser en las dos direcciones, y en este caso la aceleración radial sería así. ¿Qué estaría ocurriendo? ¿Cuál es la diferencia entre este caso y este? Vamos a llamar este caso A, y en este sería el caso B. Fíjense, en ambos casos el movimiento es acelerado, ¿estamos de acuerdo? Por supuesto. La diferencia es que en este caso, la magnitud, fíjense que en ambos la partícula se mueve hacia allá,
En este caso, ¿qué pasa? La magnitud de su velocidad va creciendo. ¿Por qué? Porque tiene una aceleración, quiere decir que a medida que va a ir más rápido, recorre el ángulo cada vez. En cambio aquí me dice que la magnitud de su velocidad va disminuyendo porque tiene una aceleración tangencial en contra. Ahora yo puedo también tener el caso, ¿verdad?, en que el movimiento sería el caso C, en que la aceleración es simplemente esta. ¿De acuerdo? Caso C. En este caso, ¿qué ocurriría? Que el modo de la velocidad es constante. Porque la aceleración es radial, me dice, la aceleración me cambia el modo de la velocidad, pero no, perdón, me cambia la dirección de la velocidad, pero no hay ninguna componente tangencial. Entonces, este sería el caso que ustedes están acostumbrados, que a veces lo llaman movimiento circular uniforme. En este caso, el modo de la velocidad es constante. ¿Ok? Lo que no podría ser este caso, que la aceleración aquí fuera así. Este caso no puede ser. ¿Por qué? Porque esta aceleración, yo digo, bueno, tiene una componente radial, si este es el radio, que es así, y una componente tangencial así. Y yo digo, ajá, una componente radial hacia afuera, no puede. O sea, ¿cómo describir un movimiento circular con una componente hacia afuera? Esa no es una aceleración físicamente posible, ¿ok? ¿Está claro? Entonces, cuando yo tengo un movimiento circular, en general, siempre hay aceleración. Una componente de la aceleración lo que hace es que hace que la partícula describa la trayectoria, que es la aceleración centrípeta radial. La otra componente hace que el modo de la velocidad cambie. Esa puede que exista o no, ¿verdad? Porque el modo de la velocidad no tiene por qué cambiar, pero esto sí debe de cambiar siempre, porque la dirección siempre cambia, ¿ok? Esto es lo que se llama aceleración tangencial. Fíjense que la aceleración tangencial, vamos a verla por aquí, la aceleración tangencial es R de omega a dt por el vector unitario tangente. Ahora, acuérdense que en un movimiento circular, la variable que tengo realmente, la única variable es el ángulo, que depende del tiempo. La derivada del ángulo con respecto al tiempo es lo que yo llamo omega. ¿Sí? Y eso lo llamé rapidez angular. La derivada de omega con respecto al tiempo sería la derivada segunda. Es lo que uno llama aceleración, y aquí la aceleración entre comillas, porque no es un vector, sería la aceleración angular. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si yo tengo un reloj de estos, ¿cuál debe ser la aceleración angular? ¿Cuál debe ser la aceleración angular? ¿Cuál es la rapidez? Lo hicimos en clase. ¿Cuál es la rapidez angular del minutero de un reloj? El minutero del reloj recorre un ángulo de 360 cada minuto. Esa es su rapidez angular. ¿Cuál es su aceleración angular? Si el reloj está bueno, la aceleración angular debería ser 0. ¿Por qué?
Imagínense que el reloj, el minutero está acelerado. El primer minuto lo recorre en un tiempo, el segundo minuto, ¿cómo es? Más rápido, el tercer minuto es más rápido. Ese es un reloj que está fallando, ¿verdad? En un reloj, lo que es interesante es que él recorra siempre ángulos iguales en tiempos iguales. Entonces, un reloj que no falla no tiene aceleración angular, ¿ok? Porque el ángulo varía en el tiempo, pero varía de tal que la rapidez angular siempre es constante. Yo quiero que mi reloj recorra, ¿verdad? Mi minutero recorra ángulos iguales en tiempos iguales. Porque si no, mi primer minuto es muy largo, el segundo es muy corto, el tercero más corto y el cuarto, ¿de acuerdo? Entonces, hay un caso particular de movimiento, insisto, ese es un caso particular, que es el que mucha gente que ustedes vieron en bachillerato y se recuerdan, pero eso es nada más que un caso particular, lo que se llama movimiento circular uniforme. Entonces digo, caso particular, un ejemplo especial. O hay un caso particular, insisto, un ejemplo, un caso particular es el movimiento ¿ok? Hay gente que repite así, como un loro, movimiento circular uniforme, aceleración cero. De nuevo, ¿verdad? No puedo tener un movimiento circular con aceleración cero. Absurdo, ¿verdad? Si los objetos tienen aceleración cero, se mueven circular uniforme se refiere a que el módulo de la velocidad es constante, o sea, el movimiento es acelerado, sin duda. Porque si no, no podría escribir un círculo. Pero su velocidad, el módulo de la velocidad, no la velocidad, es constante. Insisto, el módulo. ¿Por qué? Bueno, el módulo de la velocidad es omega R. Si el módulo de la velocidad es constante, implica que omega es constante. En este caso, omega es constante. Entonces, cuando yo me voy a la aceleración, digo, para el movimiento circular uniforme, para ese caso particular, movimiento circular uniforme, yo digo, el módulo de la velocidad, esto implica que omega es constante. Si omega es constante, implica que la aceleración angular, que muchas veces se le denota por la letra griega alfa, la aceleración angular a veces se le llama alfa, es constante, o sea, alfa, que es igual a d omega a dt, es cero, no tiene aceleración angular. Por lo tanto, en este caso particular de movimiento circular uniforme, la aceleración es simplemente aceleración radial, porque la aceleración tangencial es cero. ¿Por qué? Porque la aceleración tangencial es r por d omega dt. En este movimiento particular no hay d omega dt, ¿ok? Y la aceleración radial pues vale menos r omega cuadrado por 1 sub r, ¿de acuerdo? El movimiento circular uniforme es un movimiento circular acelerado, pero tiene la particularidad que el módulo de la velocidad es constante. Vean por favor que la aceleración radial
siempre la puedo escribir como menos el módulo de la velocidad al cuadrado entre r. El módulo de la velocidad es r por omega. Entonces, r omega cuadrado lo puedo escribir como menos b cuadrado entre r, ¿no? Es lo mismo. La aceleración radial siempre es el módulo de la velocidad al cuadrado entre r. ¿Ok? Un ejemplo de un movimiento circular en general. Un ejemplo de movimiento circular en general puede ser un péndulo vertical, un péndulo plano vertical. O sea, tengo una partícula acá, suspendida de un hilo, y la partícula que describe un arco de circunferencia, ¿cierto? Partícula describe, ese es un movimiento circular, péndulo. Ese movimiento, pregunto, todos entienden cuál es, ¿verdad? Agarro en una dimensión, tengo una cuerdita, una pelotita y la dejo en un plano. Él describe un arco. Pregunto, ¿ese movimiento será circular uniforme? Piense, un péndulo plano, es así. ¿El movimiento será circular uniforme? ¿Por qué se mueve? Eso lo vamos a ver un poquito después cuando veamos dinámica, vamos a volver a este ejemplo, pero físicamente, ¿por qué se mueve el péndulo? ¿Qué fuerza hay? La fuerza de la gravedad, la aceleración de la gravedad. Ahora, la aceleración de la gravedad, ¿cómo es? Constante, siempre es hacia abajo. Y ustedes me dicen, bueno, y si tengo una aceleración hacia abajo, ¿de dónde sale ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver. Bueno, si yo dejo caer este objeto, imagínense un momento, un punto cualquiera de su trayectoria. En este punto aquí, intuitivamente, ustedes me dirán, me dicen, bueno, la fuerza que actúa es la fuerza de la gravedad, pero la fuerza de gravedad siempre va hacia abajo, ¿verdad? Y entonces te dice, bueno, y si va hacia abajo, ¿cómo describe un movimiento circular? Algo se les olvidó a ustedes, ¿verdad? Si yo tengo una pelotita y la suelto, ella no se va a describir un movimiento circular, se va a caer, ¿verdad? Esto está describiendo un movimiento circular, ¿por qué? Porque la pelotita está amarrada a una cuerda. Entonces, fíjense, lo que está pasando, y lo vamos a ver después, es que la cuerda ejerce una tensión que siempre es radial. Y la fuerza de la gravedad siempre es perpendicular. Pero ¿qué pasa? Vean, la fuerza de la gravedad siempre es constante y es perpendicular. Vamos a ver, déjenme poner otro punto que se ve un poquito más exagerado. Insisto, este problema lo vamos a ver después con más detalle. Vamos a imaginarnos este punto. Siempre está la tensión de la cuerda, pero la gravedad siempre es vertical, ¿cierto? Ahora que les hice ese dibujito, les repito la pregunta. ¿Será el movimiento circular uniforme? No, ¿por qué? No, pero ¿qué tiene que ver las fuerzas? La posición y la velocidad siempre son perpendiculares, porque está describiendo una trayectoria. Bien. Para ver si el movimiento es circular uniforme o no, yo tengo que ver si hay una componente de la velocidad que no es radial, de la aceleración, ¿cierto?
Exactamente, lo que pasa es que vean aquí, yo digo, ok, esto es en este punto, yo voy ahora a usar mis componentes radial y tangencial. Entonces digo, la aceleración que es constante, pero yo siempre le puedo decir que hay una componente de la gravedad que es radial y siempre hay una componente que es tangencial. ¿Ok? Entonces fíjense, cuando él está subiendo o bajando, si la partícula está subiendo, fíjense, y es lo que pasa, cuando él está subiendo, el movimiento, vean, no es movimiento circular uniforme. ¿Por qué? Porque siempre hay una componente de la aceleración que es tangencial. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si él va subiendo? ¿Qué hace esa componente de la gravedad? Hace que la velocidad del módulo cada vez sea más pequeño. Entonces, claro, él llega hasta que el módulo de velocidad se hace cero y empieza a caer. Cuando cae, ¿qué hace la componente de la gravedad? Que el módulo de la velocidad, ¿cuándo es máximo el módulo de velocidad? Cuando pasa por acá. Porque cuando pasa por acá, vean las fuerzas, cuando pasa por el punto más bajo tiene tensión, la gravedad que siempre es constante, pero en este punto lleva una velocidad que es tangente. Entonces él sigue de nuevo, ¿verdad? Pero ahora cuando pasa a este lado, ¿qué le pasa a la componente de la gravedad? La gravedad siempre es vertical, pero para efectos de movimiento, ahora la gravedad tiene, que siempre es vertical, tiene una componente radial que es así, perdón, tangencial, y una componente radial que es hacia afuera. La componente tangencial de la gravedad, ¿verdad? ¿Quién es el responsable del cambio de dirección? Ahí son las dos, son la tensión y la componente radial de la gravedad, son las dos. Aquí yo diría que la tensión menos la componente radial, masa por aceleración de la gravedad, son las componentes de la fuerza centrípeta. ¿Está claro? Pero son las dos. Yo no puedo decir es solo la gravedad, mentira. Si yo no estuviera en la cuerda, eso no describe ninguna circunferencia. El hecho que esté en la cuerda no quiere decir que la gravedad no haga nada, porque la gravedad tiene una componente radial. ¿Ok? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Bueno, una particularidad que tiene el movimiento circular uniforme, que es ¿cuál? Es que es periódico. Una particularidad interesante. El movimiento circular uniforme es periódico. Volviendo a este caso particular, el movimiento circular uniforme es periódico. ¿Qué quiere decir la palabra periódico? Que recorre ángulos iguales en tiempos iguales. Eso es lo que quiere decir periódico. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver qué particularidad tiene el movimiento circular uniforme. Que omega es constante. Entonces, en el movimiento circular uniforme yo tengo teta de t, omega es igual a la derivada de teta con respecto de t. Como omega es constante, aquí hago exactamente lo mismo que he venido haciendo hasta ahora, ¿verdad? Si a mí me dicen que omega es constante, ¿cuánto vale teta, el ángulo? ¿Cómo varía el ángulo? En general, vamos a ponerlo aquí en general para el movimiento angular.
Vamos a ir un momentico aquí para poner movimiento angular en general. En el movimiento angular yo tengo teta de t, omega es la derivada de teta con respecto a t, y alfa es la derivada de omega con respecto a t, ¿cierto? Igual, es decir, si me dan teta en función del tiempo, derivo y hallo la rapidez angular, derivo y hallo la aceleración angular. Pero al igual puedo ir al revés, ¿verdad? Me dan alfa, ¿cómo hallo la velocidad angular? Omega de t, ¿verdad? Es igual a la integral entre 0 y t de alfa, la aceleración angular, ¿no? Perdón, no, está bien. Y de nuevo, ¿verdad? Si me dan omega, teta de t es la integral entre 0 y t de omega de t', más teta en t igual a 0, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Si me dan la función que es la derivada, para hallar la función integro, ¿ok? Ahora volvemos vamos al movimiento circular uniforme. Eso es general. ¿Sí? Porque me equivoqué, gracias. Gracias, sí, sí, por supuesto. Es la posición, estoy integrando omega, acuérdense, esto sale de hacer la integral de omega entre 0 y omega. Entonces, omega de t menos omega de 0, que es la que pasé, gracias. Entonces, ahora vamos al caso particular en que la velocidad angular es constante. Si la velocidad angular es constante, quiere decir que teta, para este caso particular, es, vean aquí, como es constante, sale la integral, me queda que es omega t, omega por t más teta sub 0. ¿Ok? Para el caso particular ese, por supuesto, ¿no? Entonces ahora me dicen cuánto es el tiempo que tarda en recorrer. Vean ahora que recorre ángulos iguales en tiempos iguales, ¿verdad? ¿Por qué? Delta teta es el ángulo que recorre teta sub t menos teta sub 0 es igual a omega t. Entonces recorren los mismos ángulos en el mismo tiempo. En particular el período que es, se define como el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, ¿verdad? El objeto en dar o sea que delta t, ¿cuánto es? Si yo doy una vuelta, ¿cuál es la variación de ángulo que describí? 2pi, ¿verdad? O 360 grados. Si delta t es 2pi, eso implica que 2pi es igual a omega por el tiempo que tarda en dar una vuelta, y ese tiempo lo llamo período. Véanlo de aquí de la relación. El tiempo que tarda en dar una vuelta completa lo llamo período, y lo noto por esta letra griega. Entonces, el período es 2pi sobre omega. Que esa es una relación que probablemente ustedes se recuerdan. ¿Ok? Esa es una relación que solamente es válida para el movimiento circular uniforme. ¿Ok? Porque si el movimiento no es circular uniforme,
la primera vuelta la dará en un tiempo, la segunda vuelta le dará un tiempo distinto. Entonces no me sirve para nada, no puedo definir el tiempo que dará una vuelta. Pues me dirán, ¿cuál vuelta? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? En cambio, si el movimiento es circular uniforme, siempre da una vuelta en este tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer un par de ejercicios hasta que nos llegue el tiempo. Movimiento circular. Vamos a hacer un ejercicio. Dice, una partícula describe un movimiento circular, describe un círculo en el plano XY con centro en el origen. Entonces me dicen, tiene una aceleración en un instante, perdón, tiene una aceleración, esa es aceleración para ese instante dado, ¿no? I más 2J. Y está ubicada sobre el eje Y. La pregunta es, ¿dónde está la partícula y cuál es su velocidad en ese punto? ¿Ok? Entonces, ese es el problema. Me dan esa información, me dicen, la partícula describe una trayectoria circular y me dan la aceleración. Lo que pasa es que me dan la aceleración en un punto en particular, no me dan la aceleración en función del tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a llamarlo esto es aceleración asterisco, es decir, es la aceleración en un punto en particular, no me están dando cuál es la acción en todas partes. Y me dicen que en ese instante, cuando tiene esa aceleración, está en el eje Y. Me preguntan, ¿dónde está la partícula y cuál es su velocidad en este punto? Yo digo, bueno, primera información que tengo, la trayectoria de la partícula es circular. Voy a llamar a este el eje X y el eje Y. Primero que me dicen, la partícula está en el eje Y. Si está en el eje Y, ¿dónde puede estar la partícula? Solo puede estar, ¿verdad? O aquí, ¿cierto? En A o en B. ¿Estamos de acuerdo? Ella no puede estar aquí. ¿Por qué no puede estar aquí? Porque está describiendo un círculo. Entonces ella está aquí o aquí. La pregunta es, ¿dónde está? ¿Arriba o abajo?
Ese es el tipo de pregunta que tienen que saber rapidito. ¿Dónde está? ¿Arriba o abajo? Está abajo. O sea, vamos a poner la frase un poquito mejor. Tienen que contestar rapidito y bien. ¿Por qué está abajo? Fíjense. Porque a mí me dicen que en ese punto su aceleración es I más 2J. Ahora, imagínense que la partícula estuviera arriba. Digo, está aquí. Su aceleración es I más 2J. O sea, la aceleración arriba, digo, si es I más 2J, estará X, la aceleración sería así. ¿Cierto? Tendrá una componente I positiva y una componente J positiva. Ahora, una partícula, ahora aquí no hay ninguna componente en la dirección radial. Esta no puede ser correcta. ¿Por qué? Porque la aceleración siempre tiene que apuntar la componente radial hacia abajo. Entonces, la única solución es abajo, porque I más 2J, I más 2J es así. Entonces digo, esta aceleración sí es posible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo veo este vector aceleración, tiene una componente radial que va hacia adentro y tiene una componente tangencial. La componente tangencial puede ir en una dirección a la otra, ¿verdad? Dependiendo si el modo de la velocidad aumenta o disminuye. Pero la radial siempre tiene que ir hacia el centro. Entonces eso me hace que yo descarto inmediatamente la de abajo. Entonces la otra pregunta me dice, ¿dónde está la partícula y cuál es su velocidad? Realmente la velocidad no la puedo hallar. ¿Cuál es? Permítame cambiar, ¿cuál es el módulo de su velocidad? ¿Por qué yo no puedo hallar la velocidad? Porque la velocidad yo sé que es tangente, pero lo que no sé si va a la derecha o a la izquierda. O sea, en este punto hacia abajo, con los datos que me hicieron, yo solo sé que la velocidad está en esta dirección, pero podría ser o esta, ¿verdad? O sea, la velocidad podría ser R omega I, pero también podría haber sido, que sería este caso, pero también podría haber sido cualquiera de las dos es posible. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Ahora, pero el módulo sí lo puedo hallar. ¿Por qué? El módulo de la velocidad sí lo puedo hallar en este problema. Porque el módulo de la velocidad por definición es R por omega. ¿Y de dónde lo saco? ¿De dónde lo saco? Yo tengo la aceleración en ese punto. La aceleración en ese punto, vamos a ver, en ese punto en particular, en el punto P, voy a llamarlo punto P, en el punto P que me están dando, ¿cuánto vale la aceleración radial? ¿Cuánto vale la aceleración radial en el punto P? ¿Vale? 2J. No vale menos 2J. La aceleración radial, aquí la tienen, es 2J, no es menos. Si fuera menos, estaría hacia abajo. No, es 2J positivo. Apunta hacia el origen, ¿ok? ¿Y cuánto vale la aceleración tangencial? Ese punto particular vale I. Pero ¿cuánto vale el modo de la aceleración radial para un movimiento circular? Siempre es R por omega cuadrado, ¿cierto? Es lo mismo que B cuadrado entre R. Entonces, la partícula está, vamos a decirle, la solución es que la partícula está en el punto en P de coordenadas 0 menos R y
con módulo de velocidad a R por A sub R, que es 2. Aquí no me están dando cuánto vale R, ¿de acuerdo? ¿Cómo? No entiendo la pregunta. B igual 2R es el módulo de velocidad. Es una raíz cuadrada, sí. Porque B cuadrado entre R, en este caso B cuadrado entre R es 2. ¿No? Entonces implica que B es raíz cuadrada de 2R. Y cuidado de nuevo, que no piensen, oye, pero ¿cómo una velocidad puede ser 2 veces el radio? Las unidades están mal. No, acuérdense que este 2 tiene unidades. Este 2 es la aceleración angular. Entonces este 2 tiene unidades. Este 2 es una rapidez angular, tiene unidades de algo sobre tiempo. ¿Ok? Y aquí, este tiene unidades, este 2 es algo sobre tiempo al cuadrado. A ver. B cuadrado entre R. El 2 tiene unidades de distancia. El 2, vamos a ver, el 2 es una aceleración. Tiene unidades de metro cuadrado sobre, de metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Al multiplicar el 2, que tiene unidades metro sobre segundo al cuadrado, por el radio, que es metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, la raíz cuadrada me da unidades de metro sobre segundo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima clase haremos problemas de todo. Ya tienen toda la materia que les va para el parcial.